Es un gusto saludar a toda la audiencia en esta mañana de viernes 4 de septiembre. Les doy la bienvenida a el resumen de lo que ha sido la lección Reforma en el Hogar. Y pues quiero también, no solo darles la bienvenida, sino también invitarlos para que adoren a Dios con nosotros mañana sábado, en todas las iglesias de Advenimiento que por la gracia de Dios tienen las puertas abiertas para adorar a nuestro Padre Celestial, como son la iglesia de San Antonio, Texas, la iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de allí, la iglesia de Austin, Texas. Bueno, todas estos lugares, las direcciones van a estar ahí en la pantalla para que ustedes tomen nota. Dije la iglesia de San Antonio, Texas, la iglesia de Advenimiento de Austin, la iglesia Advenimiento de Fairfield, Texas, la de Corsicana, Texas, la de Fort Worth, Texas, la de Denison, Texas, y la de Irving, Texas, aquí cerquita de la ciudad de Dallas, y la de Houston. Por cierto, mañana voy a estar predicando en Houston. Mañana 5 de septiembre estaré predicando en Houston, allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios, que es donde rentamos. Allí estaremos adorando a nuestro Dios. Así que, amables televidentes del canal 51.2, los invito para que vayan y adoren a Dios con nosotros. Así que ojalá que ustedes hagan planes y visiten cualquiera de estas iglesias de Advenimiento y se gocen con el Señor el día de mañana. Igualmente hay un programa recibiendo el sábado en vivo esta noche, aquí por estos canales de televisión y también de YouTube. Y por supuesto también por la radio. No se pierdan este programa recibiendo el sábado en vivo por hermanos de la iglesia que siempre lo desarrollan. Después de haber dado estos saludos, voy a presentar nuevamente a los pastores Joselito Rentería y Víctor Argueta, que me acompañan nuevamente para hacer este resumen. ¿Cómo están ustedes? Por la gracia de Dios estamos bien, pastor. Una vez más agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí para estudiar la lección, el repaso del viernes, ¿no? La lección de esta semana. También hemos aprendido bastante cómo relacionarnos con el mundo, cuáles son los límites que el Hijo de Dios puede tener, ¿no? Y pues agradecido de estar aquí. Amén. Pastor. Muy bien, gracias a que nos permite nuevamente llevar adelante este repaso. Esta semana pues estudiamos las reformas en el hogar, los cambios que debemos hacer, y ahora pues vamos a ahondar un poquito más lo que estudiamos estos días respecto a las escuelas, los que van a las escuelas públicas, pero esta semana nos quedó muy claro lo que fue el relacionarse, con los niños no cristianos. Y como dijo la lección de esta semana, la reforma, los cambios, que hemos hecho, que el Señor nos ayude para seguir siempre así, haciendo estos cambios. Amén. ¿Quieres orar, pastor, para...? Ok, está bien. Padre nuestro, te damos gracias a habernos dado el privilegio de otra semana más. Amén. En el cual en esta semana estudiamos tu palabra acerca de estos cambios, del estilo de vida que debe de llevar el seguidor tuyo. Señor, gracias por habernos dado el privilegio de ser padres y poder conducir a nuestros hijos. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y también pueda ayudar a nuestros oyentes como a nuestros televidentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de ir al cielo, debe haber una reforma en la vida del cristiano, empezando en la casa, en el hogar. Y Dios ha sido tan bueno que del hogar de Jacob nos ha permitido esta semana extraer algunas lecciones que nos puedan ayudar a que nosotros también, hermanos, hagamos una reforma en el hogar. Muy pronto nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Muy pronto nos veremos con Él cara a cara. Pero antes de que ese día llegue, nosotros debemos limpiarnos, debemos purificarnos. Debemos, mis hermanos, estar en una condición que ese encuentro pueda ser una felicidad para nosotros. Y eso no puede darse sin que nos aboquemos a hacer una reforma en el hogar. ¿Cómo Jacob la hizo? ¿Cómo
de la vida de este hombre, de su familia, de su hogar, nosotros podemos extraer una lección de preparación para el día glorioso, cuando nos veamos con Jesús, cuando nos encontremos con Él. Bueno, eso vamos entonces a extraerlo ahora a manera de resumen, empezando con el pastor Joselito. ¿Qué consideró usted, pastor, en esta lección de importante para que lo tratemos ahorita? Bien, algo importante que consideré esta lección, un punto importante es que como padres cristianos debemos ser muy vigilantes con nuestros hijos y nuestros jóvenes. ¿Qué clase de relaciones se entablan con las amistades del mundo, con aquellos que no tienen temor de Dios? Creo que Jacob se dio cuenta de esto y podemos ver también que a veces podemos bajar la guardia, ya sea por que no se nos vea tan mal, por no tener algún familiar o algún vecino que no vive una vida de acuerdo a nosotros, a los principios cristianos. Como muy estrictos nos podemos ver, hermanos, pero estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, y creo que del ejemplo de Jacob tenemos que obtener una lección. Nosotros vemos que cuando Jacob llegó en su peregrinaje a su tierra, podemos ver que él, pues, como que bajó la guardia un poquito, y sus hijos, pues, entablaron alguna cierta relación, y así también él de negocios ahí en esa tierra donde llegó, con los siquemitas, con Siquem y Hamor, allí en ese lugar, hubo cierta relación que llevó a catástrofes muy terribles. Así es que, hermanos, nosotros como padres de este tiempo que estamos viviendo en momentos difíciles, pues tenemos una responsabilidad muy importante de que velemos por nuestros hijos y por los jóvenes. Podemos ver ahí que pues en esa región podemos ver que la negligencia de Jacob en la dirección de su familia mientras se establecía ahí en ese lugar, pues fue como entablar esa amistad, cierta libertad para que los hijos hicieran lo que hicieron. Podemos ver un ejemplo de terrible, ¿no? Hoy que estamos viviendo en tiempos difíciles, pues el mundo en que se encuentra tanta maldad, tanta inmoralidad, debíamos ser vigilantes cómo y con quién permitimos que nuestros hijos se relacionen. Ese es un punto importante, pastor, que pude comprender, que podemos rescatar de la lección. La sierva del Señor dice que padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros hijos se asocien con otros hijos o niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? No les permitáis estar solos con otros niños. ¿Por qué? Siempre la influencia para el mal es muy pegajosa. A los niños, tanto como a los jóvenes, para entrar en un círculo de amistad, deben ceder a ciertas cosas que se hacen ahí con el tal de formar ese círculo. Y pues, hermanos, estamos viviendo en una era muy peligrosa, donde los jóvenes que no conocen a Dios, que fueron creados en hogares no cristianos, tienen principios morales muy mal. O sea, la inmoralidad, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comer, todo eso tiene mucho que ver con el cristiano en ese tiempo, y cómo eso poco a poco va a ir deteriorando la espiritualidad de nuestros hijos, de aquellos que tienen un buen concepto de la verdad para ese tiempo. La sierva del Señor dice: aquí hay una prueba y una elección para vosotros. Corred el riesgo de ofender a vuestros vecinos, enviando a sus hijos de vuelta a sus hogares, o complacerlos y permitirlos que duerman con nuestros hijos, exponerlos así a ser instruidos en ese conocimiento, será una maldición para toda la vida. Hermanos, seamos conscientes de que, como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y eso es muy cierto en la manera de pensar, si lo vemos de un punto de vista cristiano. Seamos vigilantes con nuestros hijos, nosotros mismos demos un testimonio de que conocemos a Dios y que tenemos que
seguir adelante con la verdad, que es la verdad que tiene que ir transformando, cambiándonos y ayudarnos a vivir una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios. Así, entonces, como el pastor lo acaba de destacar, vemos que la reforma debe comenzar en la casa, allí con lo que pueda estar sucediendo con los niños y los jóvenes. Hay crisis en la familia y la familia del pueblo remanente no es la excepción. De manera que es bueno que hagamos nosotros cambios allí de cómo estamos haciendo las cosas. Pastor Víctor, ¿qué más viste tú en esta lección que vale la pena comentar? Sí, quisiera comentar un poquito. Cuando el pastor Rentería estaba leyendo, dice que podemos deshonrar, o sea, ofender a los vecinos, a los parientes. Recuerdo yo cuando pues el Señor me dio el privilegio de ser padre. Yo nunca permití que mi hija fuera a dormir a otras casas. Me decía, pero si yo soy la abuelita, soy el tío. Le digo, no puede. Recuerdo que una vez, mi hija tenía quizás como unos 2 años. Había una hermana bien cercana que dijo que se quede la niña con nosotros. Le digo, está bien, pero no, como a las 2 horas ella lloró que quería ir a casa. Y yo nunca permití que mis hijas fueran a dormir ni a donde ningún familiar. ¿Vea? Y entonces algunos decían que era muy serio. Pero miramos hoy en día cómo Satanás ha llegado a las iglesias. Yo no sé si ustedes conocen de esta actividad que se hace en algunas iglesias, las mentadas pijamadas, donde van todos los niños a dormir con los otros niños. Y decía aquí el don profético que no debiéramos permitir eso. ¿Vea? Ahora, otro punto que me llamó la atención a mí es la educación. ¿Vea? Y nosotros vemos aquí, aunque pues Jacob era una familia numerosa, el Señor a mí pues solo me dio 2 hijas, pero en el caso de Jacob estamos hablando de una familia numerosa, había que controlar todo. Pero me llamó la atención la educación que se encuentra aquí, y quisiera compartir un texto que está en 1 Corintios 15:33, lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice que aquellos que buscan placer entre los que no temen a Dios, se corre el riesgo, hermanos, de entrar en el campo de Satanás. Máximo aquellos que van a la escuela. El Señor pues nos iluminó temprano a nosotros hace 7 años ya. Ya nuestra nieta ya estudia en casa, la otra niña tiene 4. Y yo recuerdo cuando Mayrita dijo que ya no iba a trabajar más en la compañía porque se iba a dedicar a cuidar las hijas. Entonces ella fue, pues, digamos, tildada de que, ¿cómo es eso? De que este país se debe de trabajar. Pero aquí estamos viendo que dice que los niños que van a las escuelas públicas corren ese gran riesgo porque se relacionan con los otros niños y empiezan los otros niños a decirle, tú ya probaste de esto, probaste de lo otro, probaste de aquí. Por eso el Señor fue tan sabio. Hoy que estamos viviendo esta pandemia, pues ahora algunos padres están teniendo esas dificultades, que ellos quisieran ir a trabajar y que sus niños pues vayan a la escuela. Y el Señor con tiempo nos preparó a nosotros. Yo alabo el nombre de Dios porque ya 7 años estudiando en casa. Entonces, hermanos, recordemos que estas grandes ciudades, vea, son comparadas con Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, si aunque estudiemos en casa, también debíamos de ir a hacer preparativos para vivir en el campo. Eso fue lo que yo pude sacar de lo que fue esta lección, la educación tan importante. Entonces, tomando en cuenta eso, de la educación, si no se hace bien el trabajo, existe el riesgo de que lo que le pasó a Dina le pueda pasar también a una hija de una familia del remanente. Claro que sí, pastor, la verdad que es un momento peligroso, pues, como mencionamos, los hijos que no tienen principios morales ni espirituales, pues viven a la manera del mundo, que no conocen la palabra de Dios. Imagínense lo que puede pasar, sin duda alguna que puede pasar lo mismo que pasó con Dina. Sí. Y pues, ¿cuántos problemas no se pueden ahorrar, no? Por eso Dios en su sabiduría nos recomienda esto. Muy importante que la educación de los hijos, el ejemplo de Dina creo que es un mensaje para los jóvenes de hoy, de no buscar esas amistades. La palabra de Dios dice que Dina salió a buscar a ver los jóvenes de por allá,
y vemos de las consecuencias de lo que pasó todo eso. Fue algo terrible. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros hijos, nuestras hijas. A veces cuando, bueno, mis hijas ya se casaron, pero a veces cuando yo veo estas lecciones, miro para atrás. Cuando mis hijas estaban pues entrando a la adolescencia, no tenía este servidor conciencia de que de lo grave, de los peligros, de los riesgos en los cuales se puede ver involucrada una hija. Y yo creo que sí es riesgoso en este tiempo de que lo que le pasó a Dina le pueda pasar a una de nuestras hijas, por el hecho, hermano, de que hay algo en la casa que ocurre, y aquí la madre debería de ponerse más lista. Y es que hay una tendencia en la mujer, pues ella de alguna manera le gusta que la miren, es vanidosa y le gusta verse sensual, pero esa sensualidad en el vestir, en la manera de actuar, se debe, hermanos, moldear, regular en la casa, porque si ella sale a la calle, va a la escuela, va a los lugares públicos, y no se le ha enseñado sobre la importancia de no tener malicia, de no ser maliciosa, de no ser sensual, hermanos, peligroso cualquier hombre morboso, cualquier hombre malo en su corazón, la mira para codiciarla. Mire, dice la sierva del Señor, hay quienes van a decir, no, usted no necesita ser tan minucioso, un poco de flirteo no es dañino, ni va a causar mal alguno. ¿Flirteo? Escuche lo que quiere decir flirteo. Flirteo, dice, es un juego amoroso o una forma de relación interpersonal que expresa un interés romántico o sexual, aunque sin intención de formalizar ni de establecer un compromiso. El término se utiliza como sinónimo de coqueteo. Mis hermanos, tenemos que mirar a nuestras hijas, y si les miramos que ya traen algo de coquetería, algo de flirteo, algo, hermanos, que se asemeje a esta definición, hermanos, tenemos que regular, tenemos que hacer reformas. Miren, yo siempre he dicho, ¿por qué los padres permiten que sus niñas, cuando están entrando a la adolescencia, ya anden con chorcitos en la calle, enseñando sus piernas? Estamos viviendo en un tiempo malo, hermanos. Los hombres están enfermos. La vez pasada, miren, les voy a contar algo. La vez pasada, hace muchos años, me di cuenta de un hombre que lo estaban acusando de que había violado a una niña. Y resultó que cuando se habló con el hombre de por qué lo había hecho, el hombre dijo, es que la niña mucho se me insinuaba y se me acercaba y hasta me pedía que la besara. Y hermanos, fue una cosa muy difícil allí, pero estamos viviendo en un tiempo donde las niñas y los niños, hermanos, Satanás los está induciendo a lo malo desde pequeñitos. Desde chiquita esa niña ya quería que la besara este hombre. Mis hermanos, ocurrió la desgracia allí. Cuán importante es, hermanos, hermanas, que nosotros regulemos ese flirteo, ese sensualismo en nuestras hijas, con la manera en que se visten desde chiquitas. No permitamos que ellas desde chiquitas anden, hermanas, enseñando sus cuerpos desnudos. Por eso es que la lección dice que lo que ocurrió con Dina, hay un riesgo de que ocurra también hoy. Dios nos ayude, hermanos, para que hagamos una reforma en la casa sobre esto. Bueno, ahora yo quería tocar otro punto. Y es, hermanos, sobre la importancia de dar un buen ejemplo ante el mundo. Nosotros, ustedes saben, somos un pueblo elegido, un linaje escogido. El Señor dice claramente, por medio de Moisés, que no hagamos alianza, dice, con los impíos, ni los tomemos a merced, ni mucho menos emparentar con ellos, porque ellos, dicen, nos van a desviar de en pos de Dios para ir tras dioses ajenos. Pero lo más importante es porque dice Deuteronomio 7, del 2 al 4,
que nosotros, dice, somos un pueblo santo a Jehová nuestro Dios, y que Jehová nos ha escogido para que le seamos un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Por eso, mis hermanos, es que debemos ser un ejemplo para el mundo. Y en este sentido es que debemos buscar que se vea en nuestra familia, hermanos, que representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros debemos buscar, mis hermanos, que como seguidores del Señor estemos en el mundo, pero no ser del mundo, en sus prácticas, en su manera de ser. Hermanos y hermanas, es importante que nosotros demos un buen ejemplo, y por eso es necesario una reforma. Esposa, esposo, miremos en qué tenemos que hacer reformas. Hay cosas en nosotros que no podemos seguirlas haciendo porque son malas, hermanos. Y llevamos el nombre de cristianos, pero seguimos actuando como los mundanos. Y los hijos y las hijas no digamos, porque nosotros somos un pueblo especial, un pueblo elegido, un real sacerdocio. Hermanos, yo quería destacar este punto sobre la importancia de dar un buen ejemplo al mundo, porque el mundo está esperando ver cómo es el reino de Dios por lo que sus representantes hagan aquí en la tierra. Bueno, Pastor Joselito, ¿qué más encontró usted importante en esta lección? Claro, creo que como pueblo estamos viviendo un momento difícil y constantemente deberíamos estar haciendo reformas también en los hogares, en nuestros hogares, individuales también. Hermanos, cada día hay que reformarnos, cada día hay que buscar hacer esas reformas tan importantes, porque eso nos ayudará a estar en un nivel de vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que Jacob, al ver que el mal se estaba acercando a su hogar, tenemos el ejemplo de él que requirió una reforma y un reavivamiento en su misma familia. Pues cuando el Señor le dijo, vete a Betel, él recordó que la presencia de Dios estaba allí, y dice que se humilló y requirió que su familia también se humillara. Dijo, quiten los dioses, aquello que a ustedes les gusta, aquellos, quítenlos, y los despojó de esa idolatría, hermano, y puede ser, hermanos, puede ser que dentro de nuestro hogar exista idolatría, que tiene que haber una reforma en el hogar. La sierva del Señor nos recomienda aquí que deberíamos sacar todas aquellas cosas que tengan que ver con todo esto. Debe haber una reforma que, si debemos de ser un pueblo que debe ser un ejemplo, como el pastor dijo, pues hermanos, debe ser un pueblo que constantemente debe ser vigilante en qué necesita reformarse en este tiempo. Y pastor, ya que estamos hablando sobre dar un ejemplo, ¿creen ustedes que en los noviazgos, pues es bien difícil, yo sé, en este tiempo, pero creen ustedes que dependiendo con quién se ande noviando, allí también se está dando un testimonio de si es uno un buen ejemplo o no ante el mundo? Sí, claro que sí. Así es. Por ejemplo, yo no comparto esto cuando una joven está, digamos, haciendo amistad con un no cristiano y los papás dicen, pero fíjese que él la lleva a la iglesia todos los sábados. Eso no es garantía. Yo conozco lágrimas que después se han casado y ahora es un, ¿cómo se llama? Un dolor que hay allí. Entonces, por lo tanto, no se está dando un buen testimonio, no es una buena garantía que diga, él la lleva a la iglesia todos los sábados. Entonces, por lo tanto, no puede permitirse eso. Y ya que mencionaste ese punto, de que después hay lágrimas, es porque después terminaron afuera, el que estaba adentro terminó afuera, porque la influencia del que llegó de afuera, o esta, pues solo era para mientras conseguía lo que quería. Y en este caso creo que vale la pena, aunque ya vamos a tocar, ya voy a ir con usted, Pastor Joselito, pero creo que vale la pena mencionar el punto de Siquén, porque Siquén amaba a Dina. Y cualquiera podría decir, hombre, pero ese muchacho la quería, y ese muchacho quería realmente hacer las cosas bien con ella. Después que había cometido el error, él quería arreglar el problema, y ¿por qué no darle oportunidad? ¿Qué era el peligro que estaba? ¿Cuál era el peligro, Joselito, que estaba de por medio allí? Si razonáramos así con Siquén, ¿qué podría pasar después? Creo que Dina hubiera venido apartándose del pueblo de Dios, ¿no? O sea, definitivamente ellos eran un pueblo pagano, y yo pienso que Leví y Simón al decir eso, que circúndense,
simplemente estaban haciendo el símbolo, pero no había una circuncisión del corazón. Entonces ellos iban a seguir su vida. Entonces es un riesgo muy peligroso. Definitivamente, con nuestra manera de razonar ahora, Pastor Argueta, podríamos decir, oiga, pero ¿por qué fueron así con Siquem? Si Siquem quería hacer las cosas bien. Para ser más específico, Pastor, ¿has mirado tú en tu experiencia de personas que se casaron con alguien de afuera y terminaron después alejándose de Dios? Sí, por ejemplo, nosotros no vamos lejos, incluso nosotros cuando estamos aquí, yo recuerdo varias hermanas que tuvimos que desfraternizarlas para que se pudieran casar, porque se iban a casar con personas incrédulas. Y ahí están, separadas estas hermanas hasta hoy en día. Sí. Entonces es doloroso, ¿verdad? Es triste, hermanos, pero hay mucho riesgo. Estaba listo para comprometerse Siquem, pero también iba a terminar eso en una mezcla de paganismo con la adoración al verdadero Dios. Sí. Pastor, pues ya para entrar a la actitud de estos dos muchachos, ¿verdad? De Leví y el otro que tramaron aquella venganza, ¿qué le parece a usted ahí de importante para analizar? Bien, creo que primero algo importante es que no estuvo bien lo que hicieron, porque no tomaron el consejo del Padre también, lo hicieron deliberadamente. Creo que eso que hicieron es un gran pecado contra el Señor. Nos deja ver, ¿verdad?, el nivel de espiritualidad que existía en ellos, al tramar algo con engaño, algo bueno, pero con un engaño en mente terrible, y eso, la sierva del Señor dice que fue un pecado muy grande. Creo que debemos ser nosotros cuidadosos, debemos de ser transparentes. Lo que hicieron estos personajes, pues, quedó ahí como una mancha para la familia de Jacob. Bueno, aquí Jacob vio a los primeros asesinos de su familia. Sí. Qué tremendo, una cosa va llevando a la otra, es una cadena de situaciones que se están dando en el hogar, y por eso es que se requería la reforma. Y prácticamente, Pastor Argueta, ¿en qué consistía esa reforma? ¿Qué tú ves de importante destacar para finalizar? Sí, aunque Jacob fue premiado por haber llevado adelante a su familia, él insistió en que salieran los dioses, los ídolos de su casa, pero siempre en el hogar a veces sucede eso. Entonces aquí nosotros podemos ver el esfuerzo, y dice aquí que el Señor lo premió por eso, por haber hecho ese gran esfuerzo en poder guiar a su familia. Dios aceptó el esfuerzo de Jacob para eliminar el mal de su familia, y nosotros vemos cómo él apeló y les dijo saque, pero hoy en día a veces nosotros lo que hacemos es que los papás son los que llevan los ídolos a la casa, llevándoles películas, llevándoles movie, aunque sea de niño y todo, pero tiene que ver con la hechicería. En cambio Jacob no hizo eso, Jacob lo sacó, pero hoy en día los padres llevan los ídolos a la casa, vea, y entonces nosotros vemos la gran tragedia que sucedió ahí, y dice que Dios pues pudo premiar ese gran esfuerzo. Dios quiere que también hoy en día Dios pueda premiar a los padres y a las madres que son exigentes, así como decía el pastor hace un momento. ¿Cómo es posible que nosotros podamos permitir llevar nuestros niños, aunque sean pequeñitos, no con ropa adecuada a la iglesia? ¿Vea? Ahí es donde vamos nosotros metiendo algunos ídolos ahí, y nosotros podemos ver aquí la restauración. Esa es una reforma, ese es un cambio, un estilo de vida. Así que por lo tanto yo apelo a papá y a mamá que saquemos los ídolos de la casa, vea, más que todo hoy en día con lo que se ve. Pastor, para terminar. Creo que la moda, pastor, se ha convertido en el ídolo moderno, ¿no?, de cada ser humano en ese tiempo, especialmente pues también en los niños. Es algo terrible cómo esto no destruye la moral, los principios de moral que Dios ha puesto en el ser humano son destruidos por todo esto. Hermanos, seamos vigilantes, no solamente nosotros, pero a nuestros hijos también, que ese ídolo de la moda no nos tome. ¿Cuánto tiempo se gasta, dice la sierva del Señor, embelleciendo eso que se van a comer los gusanos? Entonces, debería de ver nuestra vestimenta, como dice el apóstol Pedro, algo interior que sea puro y santo. Así, mis hermanos, queda en nosotros restaurar los caminos de Dios en la familia. Amén. Los caminos de Dios en la familia se han torcido, muchos se han desviado de los caminos de Dios en la familia. Necesitamos, hermanos, como padres, como madres, buscar la forma de que esos caminos se vuelvan a enderezar.
y en este trabajo no estamos solos. Dios nos va a acompañar. Amén. Así que hay que pedir la dirección de Dios, hay que pedir la ayuda a Dios. Y hermanos, hay que buscar a ese hijo, a esa hija que está dando muestras de comportamiento como el comportamiento de Dina. Hay que buscar a ese hijo o a esa hija que está dando muestras como el comportamiento de Simeón y Leví, que tienen actitudes violentas. Hay que buscar, hermanos, en la familia toda levadura de impiedad que exista, y busquemos con la ayuda de Dios enderezar los caminos del Señor allí. Es importante hacerlo porque Jesús viene pronto y Él quiere llevarnos a nosotros y a nuestros hijos. Así que, ¿qué les parece si oramos para que el Señor nos ayude primero a ser humildes y reconocer dónde está la falla, y emprender como con un candil o con una lámpara a buscar dónde está esa levadura de iniquidad, y con el poder de Jesucristo erradicarla? Digámosle al Señor que prepare el corazón de nuestro hijo, que prepare el corazón de nuestra hija, y que nos dé palabras sabias a nosotros para hablarles e inducirlos a que vuelvan a los caminos de Dios. ¿Qué les parece? Esa es una reforma que debemos emprender ahora. Vamos a rodearnos para pedírselo al Señor. Amante Dios y Padre, conscientes somos, Señor, de que también en nuestros hogares tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos seres queridos que se han apartado de tus caminos, que se han desviado, Señor, que están con nosotros en la casa, pero no caminan igual que nosotros algunas veces. Señor, conscientes somos de que es requerido para que nuestra familia se salve, que ocurra una reforma, que ocurra un cambio. Y es en ese sentido, Señor, que te rogamos, que por favor nos ayudes, dándonos sabiduría, dándonos palabras, Señor, que sean de tal manera que los hijos las puedan oír, las puedan poner por obra. Señor, te rogamos que por favor nos bendigas en esta obra de reforma que hemos de emprender, preparando los corazones de los hijos y de cualquier miembro de la familia que se haya apartado. Cualquier miembro de la familia, Señor, que tenga las tendencias al sensualismo, a la violencia, a la idolatría, Señor, defectos de carácter que realmente, Señor, están en un grave peligro de perderse. Por favor, Padre, te rogamos que nos ayudes para ser nosotros los instrumentos de salvación para ellos, llevándoles ese mensaje de restauración que necesitan oír. Padre, por favor, salva nuestra familia, salva a nuestros hijos, ayúdanos, Padre, a alcanzar la reforma en el hogar, la reforma que permita que con nuestros hogares seamos salvos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.